La doctrina del pacto es la que nos va a dar una claridad sobre la unidad de todas las escrituras. Cuando nosotros estamos hablando de la unidad de las escrituras, nosotros tenemos que considerar, mis hermanos, que Antiguo y Nuevo Testamento para nosotros es posiblemente en un orden pedagógico. En ese orden pedagógico que nosotros vemos, nos está hablando de Cristo prometido, Cristo en su cumplimiento y Cristo en su consumación. Nosotros tenemos que observar que nosotros no podemos violentar las escrituras al pensar de una manera equivocada sobre ella. Es toda una unidad. El Antiguo Testamento fue escrito por 4,000 años, o mejor, responde a 4,000 años de historia. Aproximadamente fue escrito los primeros libros, nosotros los atribuimos a Moisés, que nosotros conocemos que es el Pentateuco, y es un solo libro. Junto con estos libros que son los libros que es el Pentateuco, tenemos los libros históricos, que es 1 de Samuel, 2 de Samuel, Crónicas, Reyes. Tenemos los libros, poéticos, y tenemos los libros de los profetas mayores y menores. Todos estos los conocemos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Y a estos se suman en el canon que nosotros tenemos en la unidad escritural los 29 libros, donde tenemos 4 evangelios, 13 cartas paulinas, tenemos las cartas escritas por Juan y la carta escrita por Pedro, por Santiago y por Judas. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar que la teología del pacto o la doctrina del pacto nos va a hablar de nuestro Dios y de la unidad escritural, que nosotros debemos entender el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, y ambos responden a la historia de la revelación de Jesucristo y de su iglesia. Entonces nosotros debemos pensar de esta manera. Berkhof nos dice o define el pacto de gracia como aquel convenio de gracia entre Dios y el ofendido, entre Dios ofendido y el pecador o el ofensor. Pero el ofensor simplemente es un actor dentro de la historia de la redención o de la historia del pacto de Dios, donde Él va a revelar a Jesucristo, sus beneficios, y en Él a su pueblo. El famoso predicador conocido como el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, nos dice de la siguiente manera: la doctrina del pacto se halla en la raíz de toda verdadera teología. Se ha dicho que quien entienda bien la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia con relación a las confesiones históricas que nosotros tenemos, algunos dirán la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 7, que habla la doctrina del pacto, y otros la Confesión de Londres de 1689. Ambas en estos mismos capítulos mantienen esta división. La teología que habla sobre la doctrina del pacto de obras y el pacto de gracia. Dice: quien comprenda este pacto de esta manera tendrá una maestría en teología. Y mis amados hermanos, que nosotros posiblemente, al no considerar esto, nosotros no vamos a poder comprender el tema de la salvación, y si la salvación se pierde, o si ella es algo que responde a nuestra responsabilidad. Vamos a cometer errores fundamentales con relación al pacto de Dios y al carácter de Dios al no poder comprender o entender esta gran verdad. Amados hermanos, dentro de todas las cosas, nosotros tenemos que comprender que la Biblia habla de un Dios de pacto y no un Dios de pactos. Nosotros no vamos a encontrar
no vamos a encontrar ningún versículo bíblico que nos hable de un Dios de pactos. Nosotros tenemos que considerar que Dios es un Dios de pacto. El pacto que nosotros vamos a encontrar en la Escritura va a ser de una manera reiterada a lo largo de ella y va a comenzar de una manera progresiva. Desde un punto donde es casi ciego para nosotros hasta que vamos a ver que los elementos pactuales se van a encontrar llenando los vacíos, y vamos a encontrarlos desde Génesis capítulo 1, capítulo 2, antes del pacto, para que nosotros podamos comprender esta gran verdad. Cuando nosotros entendemos, mis amados hermanos, que el Señor es un Dios de pacto, ahora tenemos que comprender qué significa esto, ya que un pacto es un acuerdo legal entre dos partes establecido por un voto o juramento y donde hay compromisos. El pacto funciona de una manera jurisprudencial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios lo hace bajo el cumplimiento perfecto de la ley. Para esto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios en Génesis capítulo 1, 26, 27 y 28, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, encontramos una gran verdad. Esta verdad nos va a ilustrar o nos va a decir que Dios tiene una promesa pactual que va a reposar en el representante federal de la humanidad. Este representante federal de la humanidad carga sobre sus hombros la revelación más extraordinaria, la revelación que va a afectar no solamente la tierra, sino de manera cósmica a todo el universo, donde Él debe de cumplir todo el predicamento del pacto, que es lo que nos propone en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, las Escrituras. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y amados hermanos, estos versículos nos hablan que Dios tiene un propósito. Nos habla de hacer al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y vemos que el hombre fue creado conforme al propósito de Dios para que nosotros podamos comprender que Cristo va a ser revelado. Cristo no toma forma a razón del hombre. Cuando Él se encarna porque ya tenía un cuerpo en la eternidad. Y el Señor va a hacer que su imagen y su semejanza, el plan de Él es llenar toda la tierra, tener un pueblo para sí. Y este pueblo es la expresión del reino de Dios en medio de toda la tierra. Es un plan que está determinado y está dado y que responde a la eternidad. Es lo mismo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 18. Nosotros, Huguito, cierra tu micrófono. Entonces nosotros tenemos que comprender. Ya buscaron en sus Biblias Génesis 6, 18. Nosotros tenemos que entender que Génesis 6, 18 nos responde a una verdad. Dice: estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y tus hijos. En Génesis 6, 18 vemos que Dios está hablando de un pacto. Y este pacto es un pacto que responde posiblemente al mismo pacto que vemos en Génesis 1, 26, 27 y 28, de tener un pueblo, un lugar que va a tener este pueblo que nosotros conocemos como la tierra prometida,
y que estará conformado por personas. Nosotros tenemos que evidenciar esta verdad. Nosotros debemos observar ahora otro texto bíblico. Podemos ir, por favor, a Hebreos 6, 13, 17. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué encontramos en este pasaje? Encontramos el elemento legítimo o pactual. Encontramos que Dios tiene un propósito para con este pueblo, y este pueblo tiene que ver con todos aquellos que Él ha elegido para salvación. Los llama herederos de la promesa, y esta heredad o esta promesa pactual de tener un pueblo para sí está basado en la inmutabilidad de su consejo. Y nosotros tenemos que comprender, mis hermanos, que la razón de la salvación o la razón de este pacto es unilateral y establece las condiciones pese a la incapacidad del destinatario para cumplir. Muchos han visto, mis hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 17, como la manifestación del pacto de obras. Mas mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Cuando nosotros, mis hermanos, vemos este texto, hablamos del pacto de obras, pero inmediatamente pensamos en el hombre, en Adán, en este hombre que es representante federal, el cual está recibiendo la promesa del pacto. Pero si nosotros ligamos este mandato con el pacto unilateral establecido en Génesis 12, o manifiesto o hecho público, como ustedes quisieran tener, nosotros tenemos que comprender que el hombre, aunque está creado a la imagen de Dios, Dios le dotó de un cuerpo conforme a su voluntad. A ese cuerpo le sopló aliento de vida. ¿Qué significa que le dio aliento de vida? Que le dio personalidad, le dio intelecto, le dio voluntad para hacer las cosas y le dio emociones. Es una persona, pero no solamente es una persona, es un agente moral, pues la ley de Dios fue escrita en el corazón del hombre. Ahí tenemos que comprender lo que Dios está haciendo en medio de esta revelación. Y también es un ser espiritual, el cual mantiene la conciencia de poder comunicarse con su Dios, de poder hablar y entablar una relación personal, individual con Él. Él hablaba con nuestro Señor. Cuando el Señor le dice, hay dos árboles. Está el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y está el árbol de la vida. Sin embargo, Él no se tienta por el árbol de la vida. Se tienta por aquel árbol que le dice: de este árbol no podrás comer. Volvemos al tema del pacto. El pacto es una expresión legítima, jurisprudencial, de un trato unilateral de Dios para con Dios, donde establece condiciones. ¿Y qué le dice? Le dice: no comerás de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Árbol que posiblemente está tipificando la ley de Dios. Cuando él come, él conoce la ley. Cuando nosotros saltamos a Romanos, encontramos que dice en Romanos 7 que por la ley de Dios nosotros conocemos que hemos transgredido, o que transgredemos, o podemos transgredir la ley de Dios. Y encontramos en el árbol de la vida la expresión de Jesucristo, y solo lo vamos a encontrar en Génesis y en Apocalipsis,
donde nosotros vemos cómo nuestro Dios va a manifestar. Pero como Cristo tiene que ser ofrecido, tiene que ser revelado, el hombre en el huerto del Edén no lo podía ver, aunque tenía todas las cualidades y las capacidades para responder a la obediencia. Él va a desobedecer. Ahora, mis hermanos, entendiendo que el pacto de Dios es unilateral y su propósito es revelar a Cristo y sus beneficios y con él a su pueblo, nosotros encontramos que el pacto se va a desarrollar, o la historia de la redención o la historia del pacto eterno de la redención se está comenzando a desarrollar. Y nosotros vemos que Dios tiene para sí este pueblo según su pacto eterno. Y el pacto eterno entre Dios Trino es un pacto de salvación o un pacto de redención. Veamos entonces algunos versículos bíblicos para poder corroborar esta verdad. Busquemos en nuestras Biblias, por favor, Jeremías 31, 33. Cuando nosotros nos fijamos en Jeremías 31, 33, dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Casi siempre tomamos la promesa de Jeremías con lo que Dios va a hacer en mí de manera personal y unilateral. Claro, eso responde a la salvación, pero pongámosle cuidado o pongamos realmente atención a la parte que dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es algo que no ha cambiado debido a las características del carácter de nuestro Dios, que Él es un Dios no solamente soberano, sino inmutable. Fijémonos en Juan capítulo 3, versículo 16, donde en este texto tan conocido por todos nosotros, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Encontramos, aunque no habla de pacto, esta misma verdad, que Dios tiene un propósito decretado en la eternidad, al cual llamamos el pacto de gracia o el pacto eterno de redención o de salvación, donde Él ha determinado personas para salvar. Y no olvidemos que no solamente es un Dios soberano, sino es un Dios inmutable. Cuando nosotros hablamos del carácter de Dios, tenemos una gran tentación. ¿Cuál es esa gran tentación? Privilegiar alguno de los atributos de Dios. Muchos teólogos han dicho que la soberanía de Dios es el asiento de todos los atributos, perfecciones o características de nuestro Dios, cosa que es equivocada, ya que nuestro Dios no se departamentaliza, o no es una biblioteca que va, ¿cómo se llama esto? De manera, va mostrándose un aspecto sin no mostrar el otro. Realmente nuestro Dios, cuando muestra su soberanía, muestra todos los aspectos de su carácter. Entonces nosotros tenemos que ser enfáticos en esto. Cuando Dios muestra su soberanía, también está mostrando todos los otros aspectos de su carácter perfecto, su carácter eterno, su carácter inmutable, su carácter decretivo. Entonces, mis amados hermanos, Juan capítulo 5, versículos 19 al 20, 22 y 36. Dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admitiréis,
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Amados hermanos, estos versículos nos hablan de un propósito con el que Jesucristo fue enviado. Recuerdan que al comienzo yo les decía que el pacto tiene que ver con la revelación de Cristo, y Cristo en la historia de la redención, que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, nosotros tenemos que ver algo extraordinario. En Génesis capítulo 1, Cristo está prometido y empieza la historia de la redención. Capítulos 1, 2, 3, ya en el 3:15 más claramente vemos que se promete a Jesucristo, pero no es a causa del pecado del hombre, sino a causa del decreto de Dios, el cual nosotros vemos en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 nosotros vamos a ver algo extraordinario, mis amados hermanos, que hay un pueblo elegido por Dios antes de la fundación del mundo. Dice desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y uno asimismo recibe esta bendición. Dios me ha dado la fe para salvación. Pero esto no es algo que responde al tiempo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. No considera que el hombre esté en pecado, no considera si está sin pecado. Lo que considera es que tiene personas creadas por Él, elegidas en la eternidad, para que fuéramos apartados y sin mancha delante de Él. Versículo 5 ahora. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando nosotros pensamos en estos versículos, tenemos que pensar en Génesis capítulo 1, 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios crea al hombre con un propósito, y ese propósito es revelar a Jesucristo, porque todos los salvos serán salvos en Cristo. Y esta es parte del plan de Dios que se comenzó a andar o se echó a andar en Génesis capítulo 1 desde la creación. Y Jesús viene simplemente en el tiempo, 4000 años después de que comienza esta historia, en el tiempo cronológico, comienza y llega, y Él se encarna y hace las obras que el Padre ya había determinado. Esta determinación para la vida de su unigénito Hijo son la que nosotros llamamos decreto eterno, y este decreto eterno se desarrolla a través de los decretos de Dios, que es completamente diferente a lo que nosotros conocemos como el pacto de Dios, que el pacto es una acción unilateral donde se promete algo y se pide el cumplimiento perfecto de la ley. Recuerden que el pueblo que va a ser elegido por Dios no solamente es apartado, sino debe ser sin mancha delante de Dios. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y miren lo extraordinario, mis hermanos, cuando tenemos esa gran pregunta que dice, ¿la salvación es algo que se pierde? ¿Es algo que depende de mí? Y nosotros tenemos que responder a esto con la misma palabra del Señor. Vayamos a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino
que yo de mí mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recordamos que nosotros vemos que Jesucristo no está haciendo nada más sino la voluntad del Padre o lo determinado en el consejo en la eternidad del Dios Trino, que Él se encarnaría y daría su vida para poder salvar en Él a un pueblo. Salmo 2, versículos 7 y 8. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya hasta los confines de la tierra. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Y nosotros decimos que esta acción no solamente tiene que ver con una acción salvífica, sino tiene que ver con la revelación del pacto de Dios, que Él se va a revelar su reinado, va a revelar su justicia, va a revelar que para sí tiene un pueblo santo y sin mancha. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 13. Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 13. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, mas tus compañeros también dicen, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, pero el vestido, como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y nosotros vemos que eso es lo que nosotros conocemos como el desarrollo del pacto eterno de redención, o lo que conocemos de otro nombre en teología como el pacto de gracia. Hebreos 17, entonces dije, he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito de mí. Nada de lo que nosotros vemos, nosotros tenemos que alejarnos de la revelación de Jesucristo a partir del tema del pacto. Y nosotros tenemos que estar muy tranquilos. Muchos han hablado, mis amados hermanos, si es un pacto o son dos pactos. Nosotros tenemos que ver que en nuestras confesiones, y no sé si ustedes usan alguna de ellas, la confesión de fe de Westminster o la de Londres, hablan de un solo capítulo. Y el capítulo responde al pacto. Y está dividido en dos partes. El pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras, el cual requiere obediencia perfecta. Y nosotros tenemos que reconocer esta verdad. Permítame que estoy mirando acá algo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros de esta manera examinamos lo que nosotros estamos diciendo. Muy bien, me dice el pastor que es a través de, ¿cómo se llama? A través de la confesión de fe de Westminster. Me parece muy bien. Entonces, quedando claro que nosotros ya tenemos una definición clara y lógica del pacto el pacto eterno de redención, nosotros vamos a entrar, ¿cómo se llama esto? A
poder establecer algún principio hermenéutico. Entonces, ese principio hermenéutico radica en lo que nosotros encontramos el pacto que fue establecido en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y lo hace público y le dice que será el padre de la fe. En Génesis 17 ratifica este pacto y dice: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y a tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Nuevamente, mis hermanos, tenemos que tener una agilidad mental, mis hermanos, para poder decir: el pacto eterno de redención no puede estar basado en Génesis 12. ¿Cuál es la razón? Es cuando es hecho público, ya que tenemos una historia desde Adán hasta Abraham de 1900 años aproximadamente. La humanidad no pudo haber caminado sin Dios, sin el pueblo de Dios y sin la promesa pactual. Si nosotros corremos y revisamos Hebreos capítulo 11, nosotros nos vamos a dar con una grata sorpresa, mis hermanos. Primero, definiendo la fe. Pero lo segundo es que encontramos al primer actor claro de la salvación, que es Abel. Dice: por la fe, versículo 4 de Hebreos 11, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Y esto es extraordinario, porque vemos que Abel claramente pertenece al pacto eterno de redención, como un solo pacto. Nosotros vemos que todos aquellos que pertenecen al pacto van a tener una característica. Cuando nosotros hablamos de la salvación, nos vamos con la mente inmediatamente a Efesios capítulo 2, versículos 8. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nosotros, cuando vemos esto extraordinario, decimos: la salvación es por medio de la fe. Al entender que es por medio de la fe, mis amados hermanos, nosotros tenemos que observar que la fe es el método de Dios para salvar a todos los hombres. Cuando Dios ha salvado a todos los hombres por medio de la fe, nosotros vemos que encontramos de manera extraordinaria que no solo en el Nuevo Testamento todos los hombres fueron añadidos dentro del pueblo de Dios por medio de la fe, en lo que hoy nosotros conocemos como iglesia o eclesía. Bueno, en el Antiguo Testamento no encontramos esa palabra, porque eclesía responde a congregación, asamblea, pueblo de Dios. Pero todos dirán: ¿Abel fue el primer salvo? No. Si ustedes fueran a Lucas capítulo 3, versículo 38. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Encontramos a este representante federal que no pudo cumplir en el huerto del Edén, que Dios le regala la salvación. Y cuando saltamos de regreso a Génesis 17 y dice: estableceré un pacto contigo, está llamando a Abraham, y Abraham se está dando por enterado del pacto. Pero no es un nuevo pacto, es el mismo pacto revelado desde Génesis capítulo 1, que tendrá una descendencia de generación en generación, un pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir con relación a a Efesios capítulo 1?
es ese pueblo elegido por Dios. Y vemos que ese es el propósito de la revelación del pacto. De revelar a Jesucristo y sus beneficios. A Jesucristo y su obra. Y nosotros tenemos que ver ese mismo pacto que una y otra vez es repetido a este pueblo que recibe primeramente de tradición oral. Por eso lo importante que encontramos de las genealogías en Génesis. Vamos a ver la genealogía de Noé, luego la genealogía de Abraham, luego la genealogía de David, luego la genealogía del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre, yo os redimiré con brazo extendido, con gran justicia, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Nuevamente vemos este pacto repetido una y otra vez a lo largo de la historia, de la redención, donde los elementos pactuales se van revelando y se van añadiendo. Segunda de Samuel 7:14, yo seré el padre para él y él será mi hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres, para hablar de su pueblo. Y el de Jeremías 31:33, que ya habíamos leído, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que encontrar en las promesas pactuales, en la promesa del pacto, lo que nosotros hemos ido posiblemente pensando. Y yo quisiera saber, y no lo sé, mis hermanos, es si ustedes han estudiado ya los otros puntos del calvinismo. De esta manera, para yo poder avanzar un poquito más, ya que la perseverancia de los santos responde al último punto. Muy bien, gracias, pastor. Al último punto de las doctrinas de la gracia. Cuando nosotros pensamos en las doctrinas de la gracia, tenemos que pensar en el Sínodo de Dort en 1619, cuando las doctrinas de la salvación son compendiadas o son manifiestas en lo que nosotros conocemos como los 5 puntos del calvinismo, que estos 5 puntos del calvinismo son manifiestos de una manera extraordinaria. ¿Cómo se van a manifestar ellos? De manera articulada, mis amados hermanos, de manera articulada. Cuando nosotros pensamos en la depravación total, las personas no optan por seguir a Dios. Ellos son incapaces de ir a Dios. Cuando nosotros vemos que el hombre, los efectos de la caída fueron mortales, fueron totales. La elección incondicional, el hombre en su miseria, en su pecado, por la ley de Dios está destituido de la gloria de Dios y merece la condenación. Y aunque está vivo, está muerto y está esclavo y enemigo de Dios, Dios a los elegidos los elige no por nada que haya en ellos, sino porque hace una elección incondicional. Este pueblo ha sido elegido en la eternidad y es un número cerrado, es un número que está perfectamente escrito en la eternidad, y este libro y este número que nosotros tenemos solo lo conoce nuestro Dios, y eso es lo que nosotros conocemos como expiación limitada. Y la gracia irresistible es que las personas elegidas no pueden resistir el llamado de nuestro Dios, y esto es muy extraordinario. En esto que nosotros conocemos como los 5 puntos del calvinismo es lo que nosotros queremos responder a la salvación. Sin embargo, mis hermanos, pastores, amigos,
consiervos, líderes de predicadores y maestros, todos los que están reunidos, hombres y mujeres, quisiera que nosotros pensáramos qué es la salvación, porque es una pregunta importantísima. Si nosotros no definimos qué es la salvación, posiblemente no podemos saber qué perdemos o qué ganamos. Para contestar esta pregunta, nosotros tenemos que saber que el hombre, y respondiendo a la estructura de estos estudios, el hombre no puede ir a Dios. Él no puede ir a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto, dice Efesios capítulo 2, muerto en sus delitos y pecados. Está esclavo de Satanás, está esclavo de su corazón, está esclavo de una condición pecaminosa. Es enemigo de Dios. Y nosotros tenemos que ver que como enemigo de Dios, él no puede ir a Cristo. Como no puede ir a Cristo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que observar, mis amados hermanos, que él, siendo enemigo de Dios, esclavo del pecado y muerto en sus delitos, Dios lo tiene que salvar. Dios lo tiene que salvar. Al salvarlo, él tiene que saber que es la misericordia, la gracia, la piedad, la condescendencia de Dios para alguien que no merecía la salvación. ¿La salvación de qué? De una condenación justa por su estado en rebeldía, un estado de violación frente al carácter de Dios, frente a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que observar esto de esta manera claramente. El hombre ha sido salvado de estar bajo la ira de Dios por la eternidad. Y yo quisiera que en este orden, y posiblemente ustedes no han pensado, pero quisiera que pensáramos que en los 5 puntos del calvinismo, Dios es absolutamente soberano, Dios es inmutable, Dios es misericordioso y Dios manifiesta un carácter de amor, de gracia, de condescendencia para sus criaturas. Y a esto es lo que nosotros llamamos la salvación. Y no sé si ustedes han estudiado lo que se conoce en latín como el Ordo Salutis o el orden de la salvación, ya que la perseverancia de los santos podría enmarcarse dentro del 7º aspecto del orden de la salvación. Entonces yo quisiera que nosotros pensáramos en el Ordo Salutis, si ustedes los conocen. Si ustedes pudieran enumerar el orden lógico de la salvación, se encuentra en Romanos 8. Pero dentro de la historia de la reforma, de volver a los principios bíblicos, de volver a las escrituras, se estableció que el orden lógico era la elección incondicional en su primer punto. La salvación pertenece a nuestro Dios, que es un Dios de pacto. Y ese pacto responde al decreto eterno de Dios. Nada de lo que va a suceder a lo largo de la historia de la redención va a ser diferente a lo que nosotros ya conocemos. Lo que ya ha sido determinado por el consejo de Dios. Luego, en su segundo aspecto, tenemos en el orden de la salvación el llamamiento irresistible, que no hay una criatura que Dios llame a la salvación que le pueda resistir. Falsamente muchos han enseñado que Dios está a la puerta tocando como un caballero. No, Dios llama como Rey de gloria, como Dios. Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo a Zaqueo, que lo había ido a ver, desciende. Y él descendió en el acto. Le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres, junto con su hermano. Y efectivamente le siguió. Llamó a Mateo y él inmediatamente dejó el banco de los tributos, la mesa de los tributos, y le siguió. Entonces pudiéramos ver a lo largo de la historia, no solamente de los evangelios, sino de todas las historias bíblicas, que ninguno de los hombres que Dios llamó pudo resistirse a su llamamiento.
El tercer aspecto del orden de la salvación es la regeneración. Regeneración que responde a lo que nosotros conocemos como tener un corazón, una mente nueva y la ley escrita en nuestro corazón, operada por el Espíritu Santo. Como cuarto aspecto tenemos la fe, dada por Dios. Efesios 2:10 nos dice claramente que es un don de Dios, un regalo de Dios. No es la fe común que nosotros tenemos para salir a hacer las cosas. Hoy venimos a una conferencia y yo también en fe creo que la estoy dando. No los veo mis hermanos. Sin embargo, aquí estoy y posiblemente ustedes allá están recibiendo. Ahora, la fe que Dios nos da es una fe que nos pone nuestros ojos en el Salvador, en Jesucristo, Dios, Señor nuestro, el cual toma nuestro lugar para justificarnos en esa cruz del Calvario. Y ese es el quinto punto del orden de la salvación, la justificación, por la cual la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, o nosotros somos declarados justos, para luego, como un sexto punto, observar que somos declarados hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creyeron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese orden de ideas nosotros vemos que viene un aspecto que para muchos de nosotros es una lucha. Para muchos de nosotros es la controversia, igual que este quinto punto del calvinismo, que es la santificación, ya que la santificación o la perseverancia de los santos es cómo yo me mantengo en esta salvación tan grande. ¿Qué haremos con esta salvación para cuidarla? ¿Depende de nosotros? Este regalo tan extraordinario que costó la vida de Jesucristo, para que finalmente en el orden de la salvación lleguemos en el octavo punto a la glorificación. Mis amados hermanos, el orden de la salvación, el cual muestra un orden lógico de los pasos implicados en la salvación del cristiano, nos hace ver algo extraordinario, algo que va más allá de ver a un Dios de pacto, a un Dios soberano. Porque muchos de ellos dicen es que Dios no es cruel, Dios no va a condenar a todos, Dios ama a todo el mundo, Dios ofrece su salvación a todos y después depende del hombre que el hombre sea responsable. De hecho, muchos de nosotros tenemos esta cosmovisión, Dios 100% soberano, y vemos al hombre de una manera paralela, 100% responsable. Y yo quisiera que evaluemos un poquito este pensamiento, porque aunque somos llamados a la responsabilidad, somos llamados a la obediencia, nosotros tenemos que ver claramente a través del carácter de Dios qué es lo que ocurre con la salvación cuando nos es otorgada, cuando nos es regalada, cuando nos es dada. Y quisiera que por un instante nosotros nos paremos y meditemos en un aspecto del carácter de Dios o de la perfección de Dios. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¡Wow! ¡Qué profundo!, ¿no? Dice, Dios es fiel. Mis amados hermanos, nuestro poderoso Dios, soberano Dios, altísimo Dios, lleno de justicia, de gracia, nos muestra que Él es fiel. ¿Y por qué yo quiero que nosotros meditemos en su fidelidad? Ya que la fidelidad de Dios es el asiento para lo que nosotros vamos a hablar, si la salvación se pierde o no. Ya conocemos el pacto de Dios, que el pacto es un pacto unilateral, eterno de redención, donde Dios ha prometido revelar a Cristo, y Cristo está siendo revelado desde Adán hasta nuestros días. No ha cambiado el plan de Dios.
En los primeros 1000 años, Cristo estaba siendo revelado. En los segundos 1000 años, o sea, dentro de los 2000 años, Cristo es revelado. No importa cuánta sea la maldad del hombre, Cristo es revelado. Y cada vez más los elementos cristológicos, como sombras, van llenando los espacios hasta que llega Cristo y se encarna. Y es manifiesto en carne y hueso, nace de una virgen. Por 30 años está en medio del mundo y comienza su ministerio. Un ministerio de 3 años donde sus discípulos, sus apóstoles van a confirmar que lo vieron, que fue real, que fue existente. Este es parte del cumplimiento de las promesas de ese Cristo que era una sombra a través del tabernáculo, a través de la ley, a través del lugar santísimo, a través del templo, a través de los candelabros, a través de las fiestas, a través de toda la revelación. Se cumple. Se cumplen. Todas las sombras ya no serán más sombras. Y ahora tenemos el cumplimiento del pacto. Y ese pacto es manifestado como un aspecto de la fidelidad de nuestro Dios. Dios prometió al Cristo y el Cristo fue cumplido. Dios prometió tener un pueblo y un remanente que será de descendencia de padres a hijos, de hijos sobre sus hijos y los hijos de sus hijos por 1000 generaciones. Dios es fiel, mis amados hermanos. Isaías 11:5. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Dios es fiel. ¿Qué palabra la del Salmo 36:5? Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable. Él nunca olvida ni falta su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido o manifiesto, y también con Él cada bendición o maldición, cada amenaza. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Números 23:19. Por ello exclama el creyente: nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. Y eso es lo que nosotros exaltamos a nuestro Dios y decimos: grande es tu fidelidad. Mis amados hermanos, hay un pueblo porque Dios es fiel. Hay un pacto manifiesto caminando desde hace 6000 años, donde fue público en Abraham. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, si ustedes se pudieran detener un poco a leer, que Abraham nos manifiesta que es padre de la fe. Aunque ya hubieron por 1900 años salvos por la fe. Pero es público. Pero también es el padre de aquellos que pertenecen a este pueblo o que son circuncidados. Porque, mis amados hermanos, Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo nos hace pensar en que aquel que es padre de la fe es padre de la circuncisión. Y la circuncisión es una marca, un sello, una señal de pertenencia de todos aquellos que pertenecían al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque no depende, es una elección incondicional. Abraham no era israelita, no era judío. Era de Ur de los Caldeos, pero perteneciente al linaje de la descendencia. Si ustedes van a Génesis, capítulo 11, van a encontrar algo que posiblemente los va a sorprender. Porque nosotros pensamos que la promesa de ir a la tierra prometida fue hecha en Génesis 12. Pero en Génesis capítulo 11, versículo 31, nos dice de la siguiente manera: y tomó Taré a Abraham, su hijo,
y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. El plan de Dios o sus promesas pactuales, las cuales por ser fiel las cumplen sus hijos, han sido de descendencia en descendencia. Y si nosotros nos preguntáramos por qué Adán vivió 930 años y Matusalén 969 años, y posiblemente en algún momento de la historia de estos primeros hombres que estuvieron, todos estaban contando la misma historia de un Cristo que se prometió para la salvación, de sacrificios que tipificaban la redención, de un pacto prometido por nuestro Dios, que es de descendencia en descendencia, y donde el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, donde todos decían, esto fue así. Mis hermanos, en Génesis 15 leemos que Jehová declaró a Abraham, entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas, pero tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. El Señor, mucho antes de que este pueblo conociera la esclavitud, ya lo había predicho. Dios es fiel. Él dice que tiene un pueblo. Los siglos siguieron su curso y los descendientes de Abraham gemían mientras conocían la esclavitud en Egipto. ¿Dios había olvidado su promesa? Son 400 años, mis hermanos, que ellos estuvieron en Egipto, esclavizados. Y leemos en Éxodo 12, 41. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Dios, hablando por el profeta Isaías, declaró, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, virgen concebirá y dará a luz a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y eso fue 800 años antes de que Jesús naciera. Cada vez la revelación pactual de Cristo, sus beneficios para su pueblo apartado, se iba llenando. Y con ella se iba abriendo y progresando esta revelación. Y nosotros vemos el cumplimiento de esta gran verdad y disfrutamos y estamos, aunque ustedes no lo crean, como en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ellos esperaban al Cristo prometido para que tenga un cumplimiento en la cruz del Calvario. Ya Cristo vino, ya Cristo es el objeto de nuestra fe, claro y verdadero. Ya no lo vemos a través de símbolos, ni de ritos, ni de ceremonias, ni de señales sacrificiales o sacramentales. Ahora sabemos que Él estuvo entre nosotros. Sabemos que Dios ha sido fiel en ese cumplimiento, pero ahora lo esperamos. Cristo viene pronto. La consumación o la glorificación de lo que nos habla el orden de la salvación. Después de la santificación viene la glorificación. Y vemos a este Dios fiel que ha guardado a su pueblo y a los hijos de sus hijos. Dios es fiel en sí mismo y para sus propios propósitos. Dice en Romanos 5:30, a los que llamó, a estos también glorificó. Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos, llamados eficazmente de las tinieblas a la luz admirable. Y esto debería asegurarte a ti plenamente la certeza sobre tu salvación, ya que el fundamento de nuestra salvación está firme, pero está firme en Cristo Jesús, la revelación del pacto de Dios.
Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La fe de Pablo no radicaba en las obras de evangelismo que él hacía, no radicaba en su obra de humildad, de sencillez, de entrega, en todo lo que él vivía, ni en su renuncia al matrimonio, ni en su renuncia a sus títulos, ni en su renuncia a su ciudadanía romana o a estar entre los judíos, aún a ser fariseo de fariseos. Lo que dice la Biblia, dice, yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito. Según de Timoteo 1:12. La comprensión de esta bendita verdad, mis amados hermanos, nos librará posiblemente de la inquietud, de la desesperación, de la incertidumbre, de decir, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Qué debo de hacer para guardar mi salvación? Esa situación de temor, el Señor la disipa cuando en su palabra dice, el Espíritu Santo os confirmará a cada uno de vosotros si sois salvos o no. Hoy, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hablar como Job hablaba y decía, yo sé que mi Redentor vive, mis amados hermanos. Dios tiene un decreto eterno por lo cual todas las cosas se desarrollan entre el marco de Génesis y Apocalipsis, entre la creación de todas las cosas, el hombre y el final de los tiempos. Todos los elementos que se desarrollan en el tiempo responden al decreto eterno y estos están enmarcados dentro del pacto eterno de redención. La voluntad de Dios es revelar a Jesucristo y sus beneficios y con Él a su pueblo. Con esto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ver que Dios tiene para sí un pueblo que fue elegido en la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Es cuando podemos comprender lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pablo no está escribiendo algo nuevo. Pablo no está diciendo algo que sea novedoso o que sea diferente a lo que Dios ya había prometido en Génesis capítulo 1. Dice, y yo quiero que nosotros volvamos a leer, que Dios tiene unas personas que aman. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, y podemos amar a Dios solo si Dios nos ha amado. Dice, todas las cosas le ayudan a bien. Nuestra vida cristiana no depende de las circunstancias, depende de que Dios te dio la fe. Dice, a los que conforme a su propósito fueron llamados, o fueron elegidos, o fueron predestinados, como tú quieras ponerlo. Porque a los que antes conoció, y no está hablando de la presencia de Dios, que Él se adelanta al tiempo, sino Él está diciendo que los conoce porque Él los inscribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, para reunirnos en el tiempo bajo el señorío y el reinado de Cristo. Dice, a estos que fueron predestinados serán hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y es extraordinario, porque lo que tú estás viviendo como creyente y lo que yo vivo como creyente está dentro del plan de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios que tenga misericordia. No depende del que cree ser apto, sino de aquel que Dios hace apto. Filipenses 1:6.
estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mis amados hermanos, si nosotros comprendemos este versículo de Filipenses 1:6, tenemos que comprender el que sigue a Efesios 2:8 y 9 que nosotros conocemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el 8 y el 9. Y el 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese Dios de pacto, ese Dios que determinó todas las cosas, ese Dios que se revela como un Dios fiel, que es inmutable, que no importa, que no olvida sus promesas, que no olvida que te eligió, te ha de sostener. Dice que Él está persuadido de esto, o mejor, que nosotros debemos estar persuadidos de esta verdad, que si Dios comenzó una obra en nosotros, Él es el que la perfecciona, porque somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Dios determinó, que Dios desarrolló y que Dios estableció para que nosotros viviéramos. Y es como nosotros podemos comprender esa salvación tan grande que Dios pone en nuestras manos. Porque aquellos que fueron salvos fueron regenerados. Su corazón de piedra fue extraído. Su mente entenebrecida fue alumbrada. Y se le sopló aliento de vida. Juan capítulo 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, vuelvo a leer, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Amados hermanos, la salvación le pertenece a nuestro Dios. Antes de que creyéramos, ya estábamos inscritos en el libro de la vida. Ahora que creemos, la salvación le pertenece a nuestro Dios. Es así como, mis hermanos, nosotros tenemos que evidenciar qué es la salvación, qué es la perseverancia de los santos. La Biblia enseña que Dios salva al hombre, que Dios dio su vida, o mejor, envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Nos llama a la salvación y Dios nos preserva todos los días de nuestra vida para la gloria eterna, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea proclamado, para que sus grandes y maravillosas obras en medio de su iglesia sean cantadas, sean anunciadas, sean manifiestas. La perseverancia de los santos habla de los elegidos que no pueden caer de la gracia de Dios, que no pueden ser perdidos, que no pueden ser confundidos, porque el Espíritu Santo los ha regenerado, porque el Espíritu Santo mora en ellos, porque el Espíritu Santo los guía a la verdad. Es imposible que ellos caigan de la gracia, de la mano de Dios. La perseverancia de los santos es una doctrina que enseña que los santos, aquellos que son de Dios, aquellos que Cristo compró, ni uno solo, como el Señor Jesús declaró en Juan, ni uno solo se ha perdido. Sea glorificado nuestro Dios. Romanos 8, 28, 29 nos establece que cada persona que fue injertada en la vid verdadera, que fue injertada en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, no solamente es regenerada por Dios, sino que Dios permanece con ellos y que nada los separará del amor de Dios. No hay un poder sobre la tierra, ni por encima de la tierra, ni conocido ni desconocido por los hombres, que nos pueda separar del amor de Dios. Amados hermanos, vemos en Romanos capítulo 8, en los últimos versículos, texto que nosotros conocemos, que somos más que vencedores, que reposa
en el pacto eterno de la redención, que reposa en ese Dios soberano, en ese Dios misericordioso, en ese Dios de gracia, que es fiel, que es inmutable. Dice lo siguiente, del versículo 30 en adelante: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si el Espíritu Santo está en ti, ¿quién entrará en ti para sacudirte? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el 35 nos dice de manera clara, de manera definida, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el... 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La circunstancia, tribulación o angustia, o persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada? Versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, no es la perseverancia del cristiano, es la perseverancia de Dios en el cristiano lo que habla esta doctrina del calvinismo. Esta doctrina que nosotros podemos narrar como la obra de la santificación. Es cuando Dios regenera de manera continuamente al elegido hasta que alcance la consumación en el cielo. Cristo nos asegura a través de su palabra que no se perderá ninguno de los elegidos y que todos ellos serán glorificados. La posición bíblica del pueblo de Dios a lo largo de todos los años es que su esperanza es que nuestro Redentor vive, que Él vive, que Él está a la derecha de nuestro Padre, que nuestra seguridad es nuestra confianza, nuestra esperanza en la promesa que Cristo está cumpliendo y ha cumplido perfectamente la voluntad del Padre de preservar a todos los elegidos. Y el elegido se persevera es porque Dios persevera en él. Y esa es una extraordinaria y gran verdad, amados hermanos. Esto es lo que significa la perseverancia de los santos. Nuestro Dios eterno, trino, soberano Dios, el Dios de pacto, inmutable y fiel, persevera en cada uno de los que ha llamado. Esa es la historia de Hebreos 11. Si leemos, nosotros posiblemente, si tenemos a Sansón como miembro de la iglesia, lo excomulgamos. Si tenemos al rey David en sus momentos de pecado, lo excomulgamos. Si nosotros vemos una prostituta llegada a la iglesia, la excomulgamos. Pero Dios nos muestra en Hebreos 11 que la salvación le pertenece a Dios y la perseverancia de los hombres hasta el día de su muerte también. Mis amados hermanos, el salvo no se pierde. Su salvación es de Dios. Y esa es una doctrina bíblica.